Agradecemos a todos los espectadores y escritores que continúan con nosotros. En unos momentos más, comenzamos. Bueno, mi nombre completo es Astrid Giovanna Reséndiz Reyes y nací el 4 de febrero de 1995. Soy médico interno de pregrado, acabo de terminar la carrera de medicina y estoy haciendo mi internado. Yo comencé a escribir desde muy pequeña, no sé, desde los 8 años de edad aproximadamente, pero no de manera profesional, lo hacía como un hobby o para una forma de divertirme o entretenerme. Pues fueron varios, a lo mejor suena muy, no sé, pero lo que principalmente me inspiró fue la primera literatura que conocí, que fue la de los textos de la primaria. Habían historias muy bonitas, como la de... no me acuerdo muy bien de los nombres, pero estaban muy bonitas. Todos los que venían en los textos de la primaria me encantaban. Bueno, yo llevaba años intentando culminar mis historias porque yo tenía mucho la tendencia de alargarme bastante y como que no aterrizaba las ideas. Y llevaba tiempo intentándolo, como que deseando publicar, pero no me atrevía porque tenía mucho miedo a que me fueran a robar mis textos o que no les fueran a gustar o no sé, tenía miedo. Entonces llevaba como desde el año 2015 intentando vencer ese miedo. Y ya por allá del año 2017-2018 me atreví a publicar, pero en Facebook y luego en Wattpad, para tratar de vencer mi miedo. Ya en el año 2019 vi en Facebook una publicación que decía: ¿quieres terminar tu novela en 4 meses? Ajá. Y decía: del escritor J.R. Espinosa, taller Alquimia de Palabras. Y no sé, me llamó mucho la atención y sinceramente tenía mucho miedo de atreverme a ir a un taller y de intentar hacer eso. Pues no lo sé, fue una sensación muy rara porque me sentí muy feliz, pero por otro lado sentía que a lo mejor mi texto no tenía la calidad suficiente como para ser publicado. Entonces fue una mezcla de sentimientos. Me gustan muchas cosas, pero no todo del mismo autor. O sea, habrán textos que me gusten de ese autor, pero no necesariamente todos. Unos de los que más me han impactado, supongo, es inicialmente Lewis Carroll, pero ya después, cuando ingresé al taller de Alquimia de Palabras, conocí muchísimos más autores y otros de los más que como que más me inspiraron o más destacados para mí fue Jorge Luis Borges, Amparo Dávila, Elena Garro, que todos tienen como que un tinte de fantasía. Pues a ver, de mis textos está Mudanza, El Valle, 3:45 de la madrugada. Pues la verdad fue una experiencia muy bonita y muy grata, porque Elipsis, al igual que el taller, para mí han sido como un hogar, como que mi primera oportunidad, como de los primeros que creyeron en mí y que de alguna forma me impulsaron a crecer. Y al principio yo creo que me ayudó principalmente a vencer mi miedo, porque me llenó de confianza, me hizo sentir bien conmigo misma. Y esa confianza me permitió enfocarme en mi crecimiento personal. O sea, ese sentimiento que yo tenía de que podía dar más, aumentaba cuando yo veía que mi texto estaba publicado, porque de esa manera yo ya me sentía como con un compromiso mayor. Entonces, en ese aspecto puedo decir que las primeras revistas, y una de ellas, Elipsis, sí tuvieron mucho que ver en mi crecimiento como escritora en ese ámbito. Ese para mí también fue un paso muchísimo más grande, porque pues de hecho yo me acuerdo de la primera vez que publicamos nuestra antología, yo estaba súper nerviosa. Yo al principio, cuando nos convocaron, yo creía, no sé por qué, que era algo así como que casual, entre amigos, como si de un juego se tratase. En mi inexperiencia así lo sentía. Y ya cuando vi como que las cosas iban bastante en serio, con portada y todo, que estaba hasta en físico y que mandaron a hablar a la prensa y que iba a haber una entrevista, no sé, ahí como que me cayó el 20 de que, wow, o sea, me dio el golpe de realidad de que esto realmente iba en serio, esto no era
Bueno, estuve en Cuentos Cortos para Noches Largas. El primero, que fue Taller de Alquimia de Palabras. He estado en la de, ¿cómo se llama? La Sonrisa del Abismo. Muy bueno. También he estado en Zona de Cuentos, sí, sí. Pues actualmente me he enfocado más en como que literatura clásica, o sea, mis bases o las raíces que necesito para, pues, primero que nada, alimentar mi mente y mi corazón. Entonces, lo último que he leído es a Edgar Allan Poe y a Lovecraft. Lo último, lo más reciente. Pues que se coman sus miedos, y que no lo piensen tanto. Porque cuando uno le da entrada al miedo y lo piensas, entre más lo pienses, menos te vas a atrever. Entonces, no pasa nada, o sea, solo lo intentas. Si por alguna razón no eres aceptado en la revista o no te publican, pues no pasa nada, nada más revisas el texto, lo corriges y lo vuelves a intentar, ya sea con esa revista o con otra. Y a veces, no siempre tiene que ver con que el texto a lo mejor no tenga buena calidad. Hay veces que sí, que a veces solo tienes que corregir algunas cosillas y ya con eso te publican. Pero hay veces que no, hay veces que tiene que ver más con el tema de la revista. Y bueno, hablando de eso, Elipsis tiene temas muy, muy variados, o sea, no es como que tan encasillado a una sola cosa. Y eso es fabuloso porque de esa manera es como que tiene más, pues como que más apertura, más recepción, o sea, puede recibir de diferentes tipos de géneros, de diferentes tipos de temas y no se encasilla en uno solo, entonces es una buena opción para empezar en ese aspecto. Y pues ese es mi comentario. Gracias a ustedes también. A continuación les voy a leer uno de mis textos que se titula La golosina. Mi hermana está en primer año de preparatoria. Hace meses me confesó que había un chico de su salón que le gustaba mucho. Siempre hemos tenido buena comunicación. Me platica cosas que tal vez no le diría a mis padres, lo cual me mantiene tranquilo, porque sé que puedo aconsejarla y cuidar de ella. Es como tener un poder que mis padres no tienen. Sin embargo, hace 2 días llegó diciéndome que el chico que le gustaba se le había declarado, pero ella le pidió un par de días para pensarlo. Hoy es el 3er día. Usualmente llega temprano. Sin embargo, ya se retrasó 20 minutos. Hoy en el trabajo escuché a mis compañeras hablar de la difícil situación en la que vivimos. Decían que esta semana había habido 2 desapariciones. Mi estómago me está matando. Siento cómo se retuerce en mi interior. No podía dejar de pensar que tal vez le ocurrió algo. Quisiera salir a buscarla, pero me da miedo que llegue y no esté ahí para recibirla. La preocupación me consume por dentro. Mi corazón se acelera y se me dificulta respirar. Le ruego a Dios por su bienestar. La llamé 4 veces y me manda directo a buzón. Estoy alistándome para salir porque ya han pasado 50 minutos desde la hora en que suele llegar. Escucho la puerta abrirse. Es ella. El alma me vuelve al cuerpo de verla íntegra. Disculpa que llegue tarde, dejé ir un par de transportes porque estaba hablando con Darío, el chico que te conté. Mis amigas nos dejaron a solas en la parada del autobús. Tengo muchas cosas que contarte, me confiesa entusiasmada. Conforme la escuchaba me iba tranquilizando. Quiero que sepas que me doy cuenta de cómo la vida va cambiando. Creo que me estoy volviendo más madura. En ese momento mi paz se perturbó. ¿Por qué lo dices, hermanita?, pregunté angustiado. Verás, muchas cosas que no me gustaban antes las disfruto ahora. Mi cabeza se empezaba a llenar de posibilidades infinitas del por qué llegó tarde, cosas que incluso me daban asco. Temo por ella, pues siempre me ha parecido muy inocente. Solo deseo que no se hayan aprovechado de su inocencia. Intento conservar la calma, la miro, toco sus hombros y le pregunto, ¿hay algo que debas decir al respecto? Sí, estoy muy feliz. Verás, cuando estaba con Darío... ¿Qué, hermanita? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? No podía con la angustia que seguro se reflejaba en mi rostro. Le di el sí. Además, probé algo que me ayudara a endulzarme la vida. Metió la mano en su mochila para sacar algo.
Me imaginaba lo peor. No podía aceptar que mi joven hermanita, a la que vi crecer, ya se había convertido en una mujer. Fueron los segundos más eternos de mi vida. Cerré mis ojos. Ahora entiendo por qué los adultos lo aman tanto. Puso bolsitas de plástico en mi mano. Abrí primero el ojo derecho, luego un par de segundos el izquierdo. Darío me los regaló. Se los compró a un vendedor ambulante y me los dio a probar. No entiendo cómo no me gustaban antes. Eran dulces de coco. Supongo que estos cambios son parte de crecer, prosiguió. Luego de ver a qué se refería, la tranquilidad me regresó al cuerpo. De la nada solté una carcajada. Ella me miraba extrañada. La abracé con fuerza y le pedí que se cuidara mucho. No saben cuánto amo la inocencia de mi hermana. Hola amigos de Revista Elipsis, mi nombre es Francisco Valenzuela Sarabia. Nací el 29 de octubre del año 1987 en la ciudad de Valparaíso, de la República de Chile. A poco de nacer, mi familia se traslada a la ciudad de Concepción, ciudad en la que actualmente resido y en la que he estado la mayor parte de mi vida. Yo soy periodista y comunicador social de profesión. Actualmente trabajo en la Universidad Andrés Bello, en la biblioteca de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, como gestor cultural y bibliotecario. Lo que me inspiró a escribir en un primer momento fue mi familia, mi madre en específico. Ella desde muy chico me leía cuentos, fábulas, poemas antes de dormir. Ella también escribió en algún momento cosas que después ella misma quemó en un arranque de rabia porque le habían leído lo que había escrito. Entonces destruyó todo eso y todo eso me fue quedando en el inconsciente y todo eso finalmente se transformó en literatura, en mis primeros poemarios, en mis primeras historias. También debo mencionar a mi hermana, una gran lectora, y mi abuela, que mantenía correspondencia justamente con nosotros. Era una muy buena lectora, una persona muy culta y una gran escritora. Nosotros guardamos algunos de los textos que ella escribió y los guardamos con mucho cariño y mucha admiración. Además, por otro lado, desde muy chico yo soy asiduo al arte en general, a la música, a las series, al cine, a los juegos de video. Entonces, todas esas cosas también yo las fui llevando a la poesía. Lo menciono porque muchos de mis textos se inspiran en la cultura popular, en la cultura pop. Por ejemplo, muchos de mis textos se basan en una película, se basan en una serie de animación japonesa o en una caricatura de mi infancia. De hecho, muchos de mis textos yo en vez de poner título pongo un link de enlace que lleva al lector a una imagen, una canción, como mencioné antes, a una película. Si debo mencionar qué autores más admiro y quiénes fueron los que más me han enseñado a escribir, debiese mencionar primero a Nicanor Parra, quien, bueno, es un autor que a nivel internacional es muy reconocido, pero que te enseña a soltar un poco la mano, sobre todo si quieres explorar el lenguaje local chileno. Es un autor con muchos modismos, muchos giros del lenguaje que solamente entendemos los chilenos, que es muy difícil de traducir a otras lenguas. Entonces fue un autor que me ayudó mucho en mi primavera poética, en los primeros momentos en donde yo estaba recién aprendiendo a soltar la mano, en donde estaba
aprendiendo lo que era la rima, el verso blanco, a contar sílabas. Pero Nicanor Parra me enseñó a lo contrario, a romper un poco los esquemas y soltar la mano y aprender que la poesía, además de lenguaje, además de escritura, es también cultura, es también experimentación, también juego. También debiese mencionar a autores como Juan Luis Martínez, Gonzalo Muñoz, Rodrigo Lira, autores de los años 70, 80, de acá de Chile, cuya producción ocurre durante la dictadura de Pinochet. Son autores experimentales que me ayudaron mucho también para leer que la poesía podía ser mucho más que solamente un texto, mucho más que palabras. Y bueno, obviamente acá a nivel nacional tengo que mencionar a Vicente Huidobro, de Roca, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, que era un autor que le gustaba mucho a mi madre, que todavía recuerdo algunos versos que le gustan mucho a ella. Bueno, y a nivel internacional puedo mencionar a Luis Antonio de Villena, el español, poeta barroco, muy interesante. Bueno, Allen Ginsberg, lo leí mucho también en mi juventud. También está el poeta Hölderlin, el alemán. Bueno, y así podría estar toda la noche mencionando poetas. Acá atrás tengo a muchos de ellos también que me acompañan en mis noches de lectura. Bueno, dentro de mis publicaciones puedo mencionar primero Los colores de la tribu, mi primer poemario. Es un libro que edité con Alto Horno, una editorial independiente de acá de Concepción. Es un poemario en donde justamente, como les mencioné antes, exploró la cultura popular, la cultura pop, la cultura digital, la videósfera, la cultura de la imagen, entre otros temas. Un segundo libro que edité con la misma editorial, que se llama Sommeil paradoxal, que del francés al español se traduce como Sueños paradójicos, en donde poetizo varios sueños y pesadillas recurrentes que tuve a través de mi vida. Es una plaqueta de poemas cortos, de corte surrealista y de corte onírico, se podría decir. Y un tercer libro llamado Poemas e Hiperpoemas, un poemario que ganó el premio Casa Literae de Poesía Divergente y que fue finalista de los premios Ceres del año 2017 y 2018. Yo justamente confronto lo que yo llamo, poemas, que serían poemas en verso libre, poemas en un formato normal, con lo que yo llamo hiperpoemas, que serían textos basados en la cultura digital, que yo, como les mencioné antes, enlazo con links de internet a imágenes, canciones, videojuegos incluso, y que además creo sobrepasan al formato y se transforman justamente en un texto que dialoga con otros registros además del poético. Si debo mencionar algunas de las antologías en las que he participado, puedo mencionar Nublado Variando Parcial, que edité con Ediciones LAR del poeta Omar Lara. Es un libro que editamos varios amigos del grupo Sujeto a Discusión. También puedo mencionar Escritores en el Zaguán. También puedo mencionar el libro Wutlitzer del escritor Jorge Montealegre. También puedo mencionar la antología regional del Biobío, Entre Líneas. Mi experiencia de publicación con Revista Elipsis es muy positiva. Estamos en un contexto de emergencia sanitaria, en donde he notado que muchos proyectos digitales han surgido, tanto a nivel local como internacional,
Eso es un fenómeno que me ha agradado mucho, que admiro mucho y que espero se siga reproduciendo en el tiempo. Que las revistas no dejen de seguir creando por amor al arte y por amor a la literatura. Bueno, y si puedo compartir con ustedes uno de mis textos, quisiese leerles un poema breve que también está incluido en el libro Poemas e Hiperpoemas y que titulé Juego de Palabras. Su profesor de lenguaje lo obligó a decir manzana una y otra vez frente al curso, con el fin de estrujar o ahuecar el vocablo. Al crecer, el estudiante se hizo escritor. Por años jugó a lo mismo, esta vez con la palabra existencia, tras las risibles huellas del sinsentido. Negó al ego, inclusive, y las farsas de la imagen, hasta que un mal día cogió un arma y se disparó en la sien. Moraleja, el exceso es el veneno de la razón. Bueno, eso sería por mi parte. Reitero mis saludos y mis abrazos a los amigos de la revista Elipsis y será hasta la próxima. Muchas gracias por la oportunidad y estamos en contacto. Por hoy hemos concluido las presentaciones. Agradecemos a los autores que nos expresaron sus experiencias y conocimientos. Mañana a la misma hora, en este enlace, estaremos platicando con Natalia López y tendremos una presentación de la maestra Lili Castillo. No se lo pierdan.